Entre los próximos 22 y 25 de mayo, los más de 400 millones de europeos de los 28 estados de la Unión Europea están convocados para elegir a sus representantes en Europa durante los próximos 5 años, es decir, a los algo más de 750 diputados al Parlamento Europeo, una cita que en España será el día 25. Como resultado de estas elecciones se formará un nuevo Parlamento Europeo y una de las novedades más importantes va a ser la elección por primera vez de un nuevo presidente de la Comisión Europea. La web del Parlamento Europeo anima a los ciudadanos a emitir su voto, con el lema "Esta vez es diferente", y destaca que son los comicios europeos más importantes hasta la fecha, celebrados en un momento en el que la Unión intenta superar la crisis económica y los líderes de la Unión Europea reflexionan sobre el camino que debe seguirse en el futuro. Tenemos así ya planteadas con esta introducción dos de las cuestiones sobre las que queremos hablar esta mañana con Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de la UNED y catedrática Jean Monnet de Unión Europea. Nuestra invitada ha publicado un importante número de libros, manuales de texto, artículos sobre temas como la Comunidad Europea, la Unión Europea, el euro o la gobernanza europea. El último de sus trabajos, que se va a publicar próximamente, se centra en la organización monetaria y financiera de la Unión Europea. Cuestiones sobre las que hemos conversado muchas veces con ella en este programa de radio, al que ya le damos la bienvenida. Antonia Calvo, buenos días. Buenos días. ¿Estamos suficientemente informados los ciudadanos europeos sobre estas elecciones y sobre la importancia que tiene nuestro voto? Pues yo creo que para la información ya se encargan los partidos políticos que acuden a las elecciones para formar parte del Parlamento Europeo. Y en estos programas que presentan, pues espero que estén informando suficientemente a la población para movilizarla, para que voten, vayan a votar el día 25. Es muy importante que los ciudadanos participen, porque en la Unión Europea se debaten las cuestiones que después se aplican en la política nacional, cuestiones de política económica, política fiscal, política social, y esas cuestiones forman parte de la responsabilidad del Banco Central Europeo. Lo que ocurre es que en el caso de las elecciones el ciudadano se puede preguntar, bueno, ¿la Unión Europea puede resolver mi problema, por ejemplo, del paro? ¿O la Unión Europea puede resolver mis problemas económicos? Yo tengo aquí un gobierno nacional que es el encargado, digamos, de llevar a cabo una aplicación de la política económica que tiene en marcha, pero ¿qué hace la Unión Europea? Bueno, pues yo creo que el ciudadano normal tenemos que saber que en la Unión Europea se legisla sobre temas tan importantes como, por ejemplo, las cuestiones presupuestarias, las cuestiones presupuestarias del propio presupuesto de la Unión Europea, de cuyos beneficios después nos vamos a beneficiar los ciudadanos, de los fondos estructurales, del Fondo de Cohesión, etcétera. Todo ese tipo de beneficios que nos viene de la Unión Europea viene del presupuesto comunitario y el Parlamento Europeo tiene responsabilidad legislativa. Otros problemas son las cuestiones sociales, que desde el Tratado de Lisboa el Parlamento Europeo tiene ya responsabilidades importantes de carácter legislativo. ¿Eso qué significa? Pues que las normas comunitarias que se aprueben en el Parlamento después se tienen que incorporar en nuestra legislación nacional, algunas de forma directa, otras de forma indirecta, pero se incorporan. Es decir, la Unión Europea nos está diciendo lo que tenemos que hacer, desde distintos ámbitos. Y con la crisis financiera internacional, estas cuestiones tan importantes como son el tema presupuestario nacional, me refiero, ¿qué es lo que tienen que hacer los gobiernos con sus ingresos y con sus gastos públicos? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues todas esas cuestiones nos las va a vigilar, supervisar la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo y desde Bruselas, con la Comisión, que es la que va a estar vigilándonos. Todo eso es un resultado de las propuestas de reforma de la gobernanza económica y fiscal que se han propuesto tras los problemas tan graves que ha suscitado la crisis de deuda soberana y la crisis financiera internacional. Decíamos, Antonia Calvo, hace un momento que en la web del Parlamento Europeo el lema es que esta vez es diferente. ¿Por qué esta vez es diferente? ¿Qué novedades en cuanto a forma y contenido van a suponer estas nuevas elecciones europeas y sus resultados? Pues hay novedades importantes desde el Tratado de Lisboa, que es el último tratado de la Unión que tenemos en vigor. Con este Parlamento,
que va a salir de estas elecciones, se podrá elegir al presidente de la Comisión Europea. Y, como digo, pues las cuestiones presupuestarias tan importantes. Tenemos en marcha las nuevas perspectivas financieras que llegarán hasta 2020, pero en el año 2016 hay una revisión intermedia del problema presupuestario. ¿Cómo va la cuestión presupuestaria? Hay que darse cuenta, y los ciudadanos tenían que saber, que el presupuesto de la Unión Europea es solamente un 1% del PIB comunitario. Es una proporción muy reducida para poder hacer frente a los problemas económicos que tenemos todos los Estados miembros. Para compararlo, por ejemplo, pues aproximadamente el presupuesto nacional en general, como promedio de los Estados miembros, viene a ser un 40% respecto al PIB. O sea, para que veamos la diferencia entre el 1% de la Unión Europea y el 40% que manejamos los estados nacionales. ¿Eso qué significa? Pues que la Unión Europea tiene unos recursos muy limitados, muy escasos para hacer frente a todas estas cuestiones económicas que tenemos los estados miembros y que en el 2016 se tienen que revisar. ¿Qué significa la revisión? Pues puede significar, por ejemplo, que en algún momento se decida que se aumente esa proporción del presupuesto comunitario, que sería muy interesante para hacer frente a los problemas económicos y a los shocks asimétricos, que ha sido uno de los problemas tan graves que nos ha suscitado la crisis financiera internacional. Sí, por ejemplo, esa fractura norte-sur cada vez más grande, que quizás es una de las preocupaciones en los ciudadanos, que propicia ese euroescepticismo que impera en estos momentos. Sí, vamos a ver. Hay una cuestión, por un lado, es la fractura que se ha producido entre los países del norte y del sur de Europa con la crisis financiera internacional. Y otra cosa es el euroescepticismo. El eurosistema tiene una especie de asimetría en cuanto a la toma de decisiones, que se ha puesto de manifiesto con la crisis financiera y especialmente con la crisis de deuda soberana. Entonces, esa asimetría, lo que se ha visto claro es que hay dos partes distintas en el eurosistema, entre los países que participamos de la moneda única. Por una parte están Alemania y los países prósperos del norte, que solicitan una política monetaria más importante, con unos tipos de interés más altos, mientras que los países de la periferia pues necesitamos unas referencias monetarias mucho más suaves. Por otra parte, ellos nos exigen también una restricción presupuestaria fuerte, mientras que los países del sur necesitarían un poquito más de laxitud. Quiero decir, esa especie de fractura se ha producido como consecuencia de los problemas que se han planteado a partir de mayo de 2010. Y otra cosa es el euroescepticismo. Pues es lógico, siempre ha habido una parte de la ciudadanía en otros Estados miembros. Afortunadamente en España todavía no ha surgido ningún partido que sea euroescéptico. Todos vamos por Europa y me parece muy bien porque Europa es nuestro marco de referencia y nos ha beneficiado mucho ser miembros de la Unión Europea. Pero el euroescepticismo es lógico porque el ciudadano de a pie se da cuenta de los problemas tan graves que está sufriendo. Y entonces, ¿a quién mira? Pues mira primero a los responsables políticos de su país, pero también a la Unión Europea, porque dice, los responsables políticos echan la culpa a la Unión Europea. Dice, no, es que nos lo están exigiendo, tenemos que hacerlo. Incluso hay que recordar, por ejemplo, en el año 2012, cuando el presidente Zapatero no tuvo más remedio que incorporar una reforma en el artículo 135 revisado de la Constitución española, porque se incluye un principio de estabilidad presupuestaria en nuestra Constitución, lo mismo que hizo Alemania en el año 2009. Es decir, nos han forzado a introducirlo, es decir, no tenemos más remedio que ser prudentes en el gasto público. Y todo eso nos viene de Europa, es nuestra referencia. Entonces, claro, el ciudadano a pie se pregunta, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que estar aquí sometidos a los controles europeos y no hacemos nuestra política tradicional que teníamos antes de entrar en la moneda única? A mí me gustaría también, Antonia Calvo, que nos acercáramos a la perspectiva del conjunto de los 28 estados que forman parte de la Unión Europea, porque estamos acostumbrados normalmente pues, a hablar como país miembro. Estoy hablando en este caso de España, de la Unión Monetaria, y en general tendemos a hablar de la eurozona. Pero hay que diferenciar las cuestiones y también valorar qué está pasando con el conjunto de los 28 países. También se está produciendo una fractura. La situación económica es igual de grave.
No, la situación económica no es igual de grave en todos. Y de hecho, con la crisis de deuda soberana se ha puesto de manifiesto que los países periféricos tenemos unos problemas mucho más serios, más graves, mucho derivado de la desconfianza de los mercados en nuestra solvencia y en la posibilidad de que podamos devolver la deuda, mientras todos se fían que Alemania va a devolver su deuda si tiene algún problema y si no lo tiene, pues también. El tema es eso, es la confianza que inspiran los países del sur, tradicionalmente más gastosos, tradicionalmente con mayor índice de inflación. Entonces, pues nos ven con un poquito de temor todos los países que no... Y por tanto, bueno, pues los efectos no pueden ser iguales en todos los países. Pero vamos, en todos sitios hay problemas, las cosas claras. Unos los esconden mejor que otros y ya estamos viendo Francia, Francia, el responsable que ha puesto el presidente Hollande, el catalán, pues ¿qué nos está diciendo? El Valls, pues ¿qué está diciendo a los franceses? Hay que atarse el cinturón. No hay más remedio que poner medidas restrictivas a nuestro gasto, medidas restrictivas a nuestros presupuestos sociales. No hay más remedio. Y Francia hasta ahora pues ha estado callada, pero también tenía unos problemas muy graves. Lo que pasa es que es un país central de la Unión Europea y que desde hace unos años la verdad es que no corren muy afines los alemanes y los franceses respecto a las cuestiones europeas. Pero, en fin, ahora mismo también, como nosotros, se están poniendo las pilas. Hay una cuestión que me gustaría preguntarle a Antonia Calvo. ¿La eurozona se va a ampliar? ¿Está previsto esa ampliación? ¿Hay algún país en este momento que esté tratando y que tenga posibilidades? Sí, claro. Sí, la eurozona sí. Y de hecho podemos ver cómo durante la crisis de deuda soberana hemos visto cómo hay 3 nuevos Estados miembros que se han unido a la eurozona. Es decir, cuando estamos en riesgo de caernos del eurosistema y de desaparecer la moneda única, como en algunos momentos ha habido ese riesgo, efectivamente ha sido un riesgo real. Es decir, vamos a desaparecer. ¿Qué pasa? Bueno, pues salió el presidente del Banco Central Europeo y dijo, se va a hacer todo lo que sea necesario y lo que se haga será suficiente. Pues ya se paró. Ya se paró la desconfianza de que la moneda única iba a desaparecer, que nos íbamos todos al garete, o por lo menos algunos, y entonces se separó. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esa confianza en que la eurozona va a seguir adelante y que la moneda única va a seguir funcionando, pues inspira a países a integrarse, incluso cuando en los momentos más graves de la crisis, más severos, pues parecía que no íbamos a seguir adelante. O sea que esto no, yo creo que la eurozona seguirá y seguirá con sus problemas porque naturalmente las crisis se presentan y a veces pues hay que ralentizar un poco la marcha, sentarse y consensuar soluciones. Usted comentaba que la política económica hay que separarla de la política monetaria, pero a mí me gustaría preguntarle si de alguna manera los resultados de las elecciones pueden afectar a temas como la actuación y poder del Banco Central Europeo con respecto a la política monetaria. Por ejemplo, su actuación concreta con respecto a la crisis de la deuda, su actuación con respecto a la baja inflación que en estos momentos hay en Europa y actuación que no todo el mundo comparte. Naturalmente. Vamos a ver, la política monetaria va por un lado y la política económica y fiscal, la política macroeconómica, va por otro. Hay que recordar, y yo lo he dicho aquí más de una vez, que cuando se acordó la Unión Económica y Monetaria, se acordaron 2 bloques independientes. Por una parte estaba la Unión Económica y por otra la Unión Monetaria. La Unión Monetaria con un sistema de toma de decisiones y de gobernanza claro, que es que el Banco Central Europeo es el órgano que toma las decisiones monetarias con una estrategia basada en un agregado monetario, con una definición cuantitativa de la estabilidad de precios, que es el índice armonizado de precios al consumo, pues por debajo del 2%. Entonces, el Banco Central Europeo tiene un sistema de toma de decisiones donde en su Consejo de Gobierno no están sentados políticos. ¿Qué ocurre con la Unión Económica? La Unión Económica tiene que marchar de forma paralela, pero basado en una coordinación de las políticas macroeconómicas y fiscales, con un sistema de gobernanza donde en la mesa para negociar esa coordinación están sentados representantes políticos con intereses nacionales.
es distinto que el Banco Central Europeo, que tiene unas referencias más técnicas. Y, por tanto, cuando se ha presentado la crisis, pues hemos tenido una ausencia de una respuesta apropiada para afrontar los temas que teníamos sobre la mesa, los problemas que planteaba la crisis de deuda soberana. Y, por tanto, también pues que no había ningún mecanismo claro, porque eran políticos los que estaban sentados, ¿no? Por tanto, hay que distinguir la política monetaria, las cuestiones relativas a los temas monetarios de los temas macroeconómicos y fiscales. Y las soluciones que se han dado son distintas. El Banco Central Europeo ha actuado desde el principio de la crisis. Yo recuerdo en agosto de 2007 que desde el principio, con el resto de los bancos centrales de los principales países desarrollados, empezó a intervenir en los mercados aportando liquidez. ¿Para qué? Para que no se cayese el sistema financiero. En aquel momento lo que estaba en riesgo era el sistema financiero internacional. La Unión Europea todavía pues no estábamos tan afectados como después con el dilema griego a partir del Consejo Europeo del año 2010. Entonces, ahí ya se plantearon problemas de carácter mucho más profundos y más severos desde el punto de vista económico. Pero el Banco Central Europeo pues, ha estado practicando y sigue practicando una política monetaria acomodaticia a las circunstancias, ha proporcionado liquidez abundante con el compromiso de mantener esa liquidez e incluso, si es necesario, reforzarla en la medida que sea preciso. Ha reducido los tipos de interés de referencia a unos niveles bajos históricamente. Ha reducido los requerimientos de reserva, ha proporcionado apoyo de liquidez adicional para los bancos a través de un nuevo programa, ha establecido un programa de mercados de valores, este programa ha sido sustituido por un nuevo programa que se llama el programa OMT, el Outright Monetary Transaction. Entonces, a mí me parece que es una de las principales decisiones que ha adoptado el Banco Central Europeo, decisiones para salvar el sistema. Esta decisión. Luego hay otras decisiones de política económica que también, si queremos, pues podemos comentarlo, que son relevantes. ¿En qué sentido? El programa OMT, a través del programa OMT, el Banco Central Europeo puede comprar deuda soberana de los Estados miembros, pero en el mercado secundario, naturalmente, no va a estar proporcionando liquidez a los Estados miembros, pero sí es una especie de colchón muy importante para evitar que la crisis pueda seguir adelante. Por parte, de la parte de la Unión Económica, el bloque de la Unión Económica, se han aprobado otros mecanismos relacionados con el apoyo a los países y sobre todo con la intención de que los países restrinjan su gasto público y sea controlado ese gasto público por la Unión Europea. Entonces, se ha aprobado, hay que recordar que en el Consejo Europeo de mayo de 2010 se aprobaron 2 mecanismos específicos de apoyo a los Estados miembros con problemas financieros, el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el primero para todos los Estados miembros de la Unión y el segundo exclusivamente para los países del eurosistema. Pero es que además después estos 2 mecanismos han sido sustituidos por un mecanismo definitivo que yo destaco, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, lo que se llama vulgarmente el MEDE. Se ha propuesto una reforma financiera de calado con una unión bancaria, donde se ha aprobado ya el mecanismo único de supervisión, se ha aprobado el mecanismo único de resolución de entidades financieras con problemas y está pendiente llegar a un acuerdo sobre el Fondo Común de Garantía de Depósitos, que, Alemania está planteando algún problema y no sabemos qué ocurrirá. Pero me refiero que por parte de la Unión Monetaria, lo que es el programa OMT, y por parte de la Unión Económica, lo que es el MEDE, yo creo que fortalecen bastante la posibilidad de que las decisiones de ambos bloques para afrontar problemas. Entonces, si en el caso del MEDE, que sustituye a los 2 mecanismos aprobados en mayo de 2010, pues tiene una capacidad de préstamo de 500.000 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, pues los programas del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera acumulan hasta ahora unos 200.000 millones de euros.
Entonces tenemos todavía también un colchón importante por parte de la Unión Económica para afrontar los problemas. Con el MEDE también se exige a los países que lo vayan a solicitar, se les exige que presenten un programa estricto de ajuste económico y fiscal. El Fondo Monetario Internacional está involucrado, que con la Comisión y también con el Banco Central Europeo pues van a evaluar la sostenibilidad de la deuda de los Estados miembros que soliciten este mecanismo, este tipo de ayuda. Va a ser de forma flexible, va a adoptar una forma flexible en función de las necesidades económicas o los problemas económicos que plantee el país que lo solicite. Tiene también una cosa muy importante que yo destaco, que es que se podrá recapitalizar directamente a las entidades bancarias con problemas y además el país deudor, el país que solicita el préstamo, la ayuda, tiene que negociar un plan general de reestructuración con los acreedores. Que eso también, los acreedores que en caso de crisis financiera, pues preguntan, ¿quién me paga a mí lo que me deben? Entonces, no podemos estar sosteniendo constantemente los ciudadanos y soportando los ciudadanos los problemas derivados del mal funcionamiento bien de los gobiernos o bien de las instituciones financieras. Y bien, esto respecto a los mecanismos puestos en marcha por parte de la Unión Económica. Yo destacaría también, dentro de este gran bloque importante de reformas que se han propuesto para avanzar en la mejor gobernanza de la Unión Económica, las propuestas de unión bancaria. Por ejemplo, en el mecanismo único de supervisión yo destacaría que era uno de los elementos que se quedaron en el Tratado de Maastricht un poquito sin definir. Es decir, ¿quién supervisa las entidades financieras? El Banco Central Europeo tenía una responsabilidad mínima, eran los responsables nacionales, los supervisores nacionales. Y otro tema que también se había quedado pendiente en el Tratado de Maastricht era quién iba a ser el prestamista en última instancia en el caso de crisis financiera o de shock financiero con riesgo sistémico. Todas esas cuestiones se quedaron abiertas. Por parte de quién ha sido el prestamista en última instancia, está claro que es el Banco Central Europeo y ahora recientemente con el programa OMT. Por parte de la Unión Económica, ¿quién va a ser el prestamista en última? ¿Cómo se ha solucionado? Pues tenemos el planteamiento de la Unión Bancaria, el mecanismo único de supervisión, que tiene la responsabilidad tiene el Banco Central Europeo, como es lo lógico, y que será operativo esperemos que a partir de noviembre de este año, de 2014, una vez que se lleven a cabo las nuevas pruebas de resistencia financiera de las entidades de créditos de la eurozona. Pero el mecanismo, esto es importante, el mecanismo único de supervisión ya ha quedado claro, pero hay un mecanismo único de resolución de las entidades financieras que tengan problemas, que estén en dificultades, pero en este mecanismo se ha llegado a un acuerdo de establecer una autoridad común con capacidad para decidir en un breve plazo de tiempo qué se hace con una entidad financiera, con un banco que plantee problemas. Entonces, esto es importante porque así evitamos que la crisis se extienda, que es lo que ha pasado con la crisis financiera. Luego también se le ha dotado con un fondo de unos 55.000 millones de euros que estará provisionado de forma progresiva, pero estará provisionado no por los Estados miembros. Quiero decir, detrás de los Estados miembros, de lo que pagan los Estados miembros tienen que soportar, estamos los ciudadanos con los impuestos. Entonces, lo interesante de este mecanismo único de resolución de las entidades financieras con problemas es que son las propias entidades financieras, en función de las características de cada entidad y el riesgo del balance que tengan, las que van a soportarlo. Y yo lo destaco porque me parece importante para el futuro. Y luego también, respecto a este mecanismo único de resolución, pues se han previsto una serie de protocolos y que desde luego los estados, en caso de riesgo financiero, intervengan lo menos posible o no intervengan. ¿Por qué? Pues para evitar que los ciudadanos tengamos que soportarlo después. Bueno, muchos expertos abogan por más Europa, entre ellos usted. Hay que hacer más integración. Hay aspectos importantes que no se han abordado todavía. Por ejemplo, se me ocurre un mercado común energético o otras cuestiones similares que están ahí pendientes. ¿Usted cuáles cree que son los retos en este sentido ya en el avance de la integración europea?
yo primero, desde luego, estoy por más integración económica, sin duda alguna, y más coordinación política. Es importante que los políticos se sienten y acuerden medidas que sean buenas, porque hay que acordar medidas buenas y positivas, no para un país, para todos. Entonces, yo lo que apoyo es esta coordinación política necesaria para que la Unión Económica avance debidamente. Y, desde luego, mayor integración económica, que va, ya como digo, en paralelo con la Unión Política. Retos para el futuro, pues todos. Tenemos todos. Hay que terminar la unión bancaria si es que llegan a un acuerdo. Hay que legislar sobre problemas que nos afectan a toda Europa, problemas energéticos, desde cómo garantizar que en la Unión Europea no solo los países del norte reciban los productos energéticos de Rusia y de los países del este, que son los proveedores, o bien los países del sur de estos países con unos sistemas políticos tan volátiles. Sí, frágiles. Exactamente, digamos frágiles, entre comillas. Entonces, bueno, ¿cómo garantizar que si en la parte norte de Europa no reciben el gas o tal o la energía, pues lo reciban del sur o de donde sea? Quiero decir, establecer sistemas comunes. El problema de la inmigración es importantísimo en Europa. Quiero decir, tenemos una cantidad de retos que va a dar mucho trabajo a los europarlamentarios seguramente y a los que seguimos los problemas de la Unión Europea. Bueno, esta vez, como decía, el lema es diferente también porque, como mencionábamos antes al principio de la entrevista, desde el Tratado de Lisboa sería la primera vez que hay elecciones europeas y significa que se va a poder elegir al presidente de la Comisión Europea. Vamos a ahondar un poquito más en esta cuestión y qué significa para la Unión Europea. Bueno, para la Unión Europea es un paso nuevo que se da de lo que hasta ahora pues el sistema de elección no era un sistema de elección tal, se elige entre una terna, en fin, ese es el sistema que funciona. En realidad, la única institución comunitaria que tiene carácter democrático es el Parlamento Europeo, las cosas claras. Es el Parlamento Europeo donde hay distintos colores de partidos políticos, distintos grupos políticos y son los que se sientan y negocian los temas de interés que afectan a toda la Unión Europea. Pero la Comisión Europea ha ido perdiendo fuerza y perdiendo peso en la Unión pues desde el Tratado de Ámsterdam. Hay que recordar aquí, incluso hemos venido a veces para comentar la importancia que tenía el planteamiento desde la mediados de la década de los años 80 del presidente de la Comisión Europea, con propuestas tan importantes como el mercado único europeo, como la Unión Económica y Monetaria, con el Plan Delors. Quiero decir, la Comisión Europea ha tenido siempre un peso muy importante y de relevancia, naturalmente en función pues del presidente, del equipo y también en función de la importancia que ha ido ganando el Parlamento Europeo y el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno, que a partir del Tratado de Lisboa, por ejemplo, pues es una institución y antes no lo era. Entonces, ha ido perdiendo relevancia y trasladándose ese peso, ese poder a otras instituciones europeas, especialmente al Parlamento. Y ahora vemos, por ejemplo, pues que el Parlamento Europeo va a poder elegir al presidente de la Comisión Europea. Es decir, ahí ya vemos el peso específico relativo que tiene o que va a tener el Parlamento Europeo en el futuro. Pero ese peso lo ha ido ganando, como digo, del Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, Tratado de Lisboa, lo ha ido ganando el Parlamento. Ese poder que va a tener el Parlamento, claramente en la elección del presidente de la Comisión Europea, ¿va a suponer algún tipo de problema, de cruce en legislación, en ideas, en programas, en políticas? Esperemos que no. Simplemente esperemos que no plantee ningún problema. Yo creo que las funciones hasta ahora están bastante delimitadas. El Parlamento Europeo tiene unas funciones legislativas compartidas con el Consejo de Ministros en temas presupuestarios y luego, pues desde el Tratado de Lisboa ha ganado mayor peso específico, pudiendo legislar en temas sociales, en otros temas de interés para todos los ciudadanos de la Unión. Pues muchísimas gracias, Antonia Calbornero, catedrática de Economía Aplicada de nuestra universidad, catedrática Jean Monnet de Unión Europea, colaboradora habitual de este programa. De hecho, ha sido miembro de nuestro consejo de redacción durante muchos años. Hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
sin distancias.